Que ese Dios de ayer, hoy y de siempre, ese Dios eterno, le sorprenda para bien en cada área de su vida. Amén. Mis amados, el título de la disertación de hoy es Complot contra dos amigos. Complot contra dos amigos. Ahora, cuando hablamos de complot, no es una palabra compuesta o que tenga el significado de esa reacción de la revista de cómic de Condorito, que cada vez que él decía algo, la gente caía de plot. No es complot de caer de espalda, sino de conspiración. Y en algún momento usted ha enfrentado o ha sufrido de una conspiración, un complot. Ahora también entra la pregunta, ¿o usted ha participado también? Y mire que eso no se limita al ámbito solamente político, y ahorita vamos a ver las definiciones. Cuando uno es niño, infante, muchas veces uno hace complot en los descansos, en los colegios, un acuerdo, ¿no?, en contra de. Y leíamos en el pasaje central del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, porque empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los tres primeros llamados sinópticos. Y encontramos que en este evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo que ustedes estuvieron leyendo, versículo 9, hasta el versículo 19, nos habla el complot ¿contra quién? Contra Lázaro, dice ahí. Complot contra Lázaro, ¿sí? Y lo leían ustedes, en la cual se plantea ese acuerdo contra Lázaro. Ahora bien, permítame dar algunas definiciones sobre pero vamos a leerlo. Permítame leer para usted este pasaje del versículo 9 hasta el versículo 19 para contextualizarnos. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 19, el complot contra Lázaro, dice en la versión de la Reina Valera de 1960. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, es decir, Jesús, estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién? A Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro. Porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban, ¿sí?, y creían en Jesús. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Jesús, acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él, con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Jesús había hecho estas señales. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no se consigue ¿qué? Nada. Mirad, el mundo se va tras ¿quién? No tras una religión, no tras un hombre, sino por el nombre dado a los hombres, el cual es Cristo. Y leíamos en ese pasaje central, en la cual nos habla del complot. El complot. Ahora, en las definiciones que encontramos están las siguientes. Ahora, usted puede dar también la suya. Encontramos que es una confabulación o conspiración entre dos o más personas contra una o más personas. Confabulación o conspiración. Otra definición es un acuerdo. Y ese es más acorde para nosotros, digamos para todos, ¿no? Tener más claro lo que es. Es un acuerdo entre una o más personas para afectar negativamente, dañar, destruir, hacer sufrir a una o más personas. Ahora bien, esta conspiración es más que es más que de carácter político. Muchas veces cuando se habla de complot se limita al ámbito político, en la cual los gobernados, ¿sí?, se reúnen en contra del gobernante para dar golpe de estado o derrocarlo, ¿sí? Y frente a esto no se limita solamente a lo político, sino también a lo social, en la cual en nuestras relaciones con las demás personas llegamos a hacer acuerdos, como les decía anteriormente. Vemos en los colegios, sin importar la edad, pero a esa edad en la cual ya los niños y las niñas tienen ciertas conciencia de ser selectivos. Y muchas veces en los descansos vemos complot. Cuando esos niños y esas niñas se reúnen y dicen, mira, no te acerques a esta, no hables con este, mira, o no eres mi amiga, o no te comparto mis onces, o no te hago la tarea. Sí, eso es un nivel de complot. A nivel social igualmente, cuando se aísla o se desplaza a otra persona por su condición de piel, su cultura, se aísla, se menosprecia por su credo. Se hace de una manera sistematizada, muy organizada. Ahora, mis amados, encontramos en lo referente a esta conspiración o complot, en la cual leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 19, que a quién le hacían ese complot. Y a quien le hacían ese complot, en la lectura encontramos que menciona solamente en esta lectura que hicimos el nombre de dos personas. Si usted lee nuevamente, identifica solamente nombre propio de dos personas. A Lázaro y a Jesús. A Lázaro y Jesús. Siendo estos los dos amigos que van a enfrentar un complot. En la lectura que acabamos de hacer dice complot contra Lázaro. Luego en el capítulo 11, versículo 45, hasta terminar el capítulo 11, ¿qué dice el versículo 45 del capítulo 11 de Juan? ¿El complot para qué? Para matar a Jesús. Primeramente, matar a Jesús. Pero luego este complot se extiende, es decir, va a alcanzar, involucrar a Lázaro. A Lázaro. Ahora, ¿en qué momento de la vida usted ha enfrentado o ha sufrido complot? En la cual
2 o más personas se reúnen, ¿sí?, contra usted o contra su familia, contra su familia. Y encontramos que sobre ello es Lázaro y Jesús. Solamente se menciona ahí el nombre de ellos, ¿sí? Se menciona literalmente Lázaro y Jesús. Encontramos en el versículo, en este caso, versículo 9 del capítulo 12, versículo 9 dice: gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron solamente por causa de ¿quién? De Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro, nombre propio. Luego dice en el versículo 10, nuevamente menciona con nombre propio, pero los principales sacerdotes, no dice el nombre de ellos, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte ¿a quién? También ¿a quién? Nuevamente menciona con nombre propio a Lázaro. Versículo 11 menciona nuevamente el nombre de Jesús. Versículo 11, el nombre de Jesús. Versículo 12 menciona nuevamente el nombre de Jesús, nombre propio. Versículo 14 menciona el nombre de Jesús. Encontramos luego en el versículo 16 que menciona el nombre de Jesús, y luego en el versículo 17 menciona el nombre de Lázaro. ¿Por qué? ¿Cómo? Por ellos. Claro. ¿Y por qué no el nombre de los otros? ¿Cómo? No les importaba nada más sino ellos. Porque los que conspiran, muchas veces usted no dan la cara, no llega usted a saber plenamente lo que hacen. Por detrás, por la espalda. Porque si lo hicieran de frente, usted estuviera preparado. Pero la Biblia nos dice que usted y yo, como hijos e hijas, no me quiero adelantar a la aplicación, ¿no? Pero usted y yo, humanamente, enfrentamos conspiración, complot. Más aún como hija e hijo de Dios. El que no se da descanso, Satanás y las obras de las tinieblas, trae contención, contienda, estorbo, obstáculo en los propósitos que Dios tiene para su vida. Si usted no es consciente de eso, camarón que se duerme, lo lleva la corriente. no, termina como cóctel. ¿Cómo? Ah, también. Porque él no se ahoga. Termina como cóctel, espiritualmente, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes enfrentan eso en sus hogares? Y yo también, todos, en nuestro lugar de trabajo, por ser hijos e hijas de Dios, o por el propósito que Dios tiene para su vida de salvación. El diablo no descansa. No, Señor. Y encontramos entonces, ¿por qué el complot de muerte a ellos? ¿Qué hicieron? Y llega cuando uno enfrenta eso, uno dice, pero ¿yo qué hice? Para que se diera ese acuerdo contra esas personas, contra mi persona. ¿Por qué será? Sí, ¿por qué se dio en el caso de Jesús? No me voy a extender. Dice, encontramos primeramente porque muchos ven lo que Jesús hace y creen. No algunos, muchos. ¿Usted está entre esos muchos? ¿Está o no está? Amén. Amén, yo estoy entre esos. Que todos los días contemplo, experimento lo que Él hace en mi vida. Y eso hace, dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 11, versículo 45 al 46. Permítame leer para usted sobre ello. Dice así la palabra de Dios. Porque algunos de ellos fueron a los fariseos
y les dijeron lo que Jesús ¿qué? Había hecho. Entonces los principales sacerdotes, me salté el versículo, el 45, permítame. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas ¿qué? Señales. Lo que Jesús hace. ¿Sí? Por lo que Jesús hizo en usted, por lo que hizo en Lázaro. Nos dice el capítulo, en este caso, capítulo 11, muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro. Querían matar a Jesús, conspiraron contra Jesús. Pero también nos dice la palabra de Dios que todos los que ven ese milagro, ¿sí? Los que ven ese milagro y creen en Jesús, ¿sí? De igual manera van a ser, ¿sí? Víctimas de conspiración, porque son evidencia de esa obra que hace Jesús. ¿Qué hace Jesús? Dice el versículo 47 y 52 del capítulo, en este capítulo 11, versículo 47 y 53. Usted lo puede leer en su casa. Frente a esas obras. Encontramos también en el caso de Lázaro. ¿Por qué ahora el caso de Lázaro? Porque conocían quién era Lázaro. Muchos conocían quién era Lázaro. Usted lee el capítulo 11, ¿sí? Que estaban con Marta y María compadeciéndose de ella, de esa pérdida de Lázaro. Conocían a Lázaro. Nos dice el capítulo 11, versículo 19. Permítame leer para usted. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano, estaban ahí consolándola porque Lázaro había estado enfermo, y luego van a dar aviso a Jesús para que Jesús llegue ahí a orar por él, o a consolar, o a obrar, como esperaban, que orara por él y se sanara de esa enfermedad. Pero Jesús se demora 4 días para ir. Pero ellos estuvieron ahí, muchos judíos, bastantes conocían a Lázaro. Pero también nos dice este mismo capítulo 11, versículo 31, sobre conocían y por eso van a conspirar contra Lázaro, porque esos que llegan a conocer a Lázaro conocían también que estuvieron ahí cuando él estuvo enfermo y murió, y estaba esos 4 días que ya estaba en estado de descomposición. Dice el versículo 31 del capítulo 11. Permítame leer para usted en lo referente a la causa, en este caso, por qué conspiraron contra Lázaro. Dice así: entonces los judíos que estaban en casa con ellas, con Marta y María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Ellos estuvieron ahí consolando y viendo las circunstancias de esta tragedia familiar, la muerte, enfermedad y muerte de Lázaro. Encontramos también en lo referente por qué conspiraron contra Lázaro. Dice el versículo 33 del capítulo 11, en lo referente a ello, haciendo explicación sobre la conspiración contra Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Ellos no eran solamente una cantidad considerable que sabían la situación y la tragedia de esta familia, sino que también lloraron con Marta y María. Y estuvieron ahí frente a ese sepulcro de un cuerpo en descomposición. Esos estuvieron ahí. Luego dice versículos 36 y 37 de Juan capítulo 11. Dice lo siguiente sobre esas personas que conocían lo que estaba sucediendo. Dice así la palabra de Dios en lo referente a ello. Versículos 36 y 37. Jesús dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba Jesús a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, no podía refiriéndose a Jesús, que abrió los ojos al ciego, haciendo referencia al ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, haber hecho también que Lázaro no ¿qué? Muriera. Ellos sabían de las obras portentosas hechas por Jesús y tenían una expectativa que él podía también resucitar a Lázaro. No podía. Y esto va a llevar de que estas personas testificaron cuando Jesús va a entrar como lo que Él es, el Rey de Reyes, Hosana, Hosana al Rey. Y esto van a decir y van a testificar de que Lázaro fue resucitado por Jesús. Pero también encontramos que Lázaro es una evidencia viva de un resucitado por el poder de Jesucristo. Amén. Usted también es un testimonio vivo de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Amén. Jesús. Y esto va a ser de que conspiren contra Jesús. Ahora, en esto de resurrección de Lázaro, alguno de ustedes dirá, pastor, pero Jesús resucitó anteriormente a otros. A la hija de Jairo, pero acuérdense que eso fue de las puertas hacia adentro. Pastor, pero Lucas capítulo 7 me dice sobre el hijo de la viuda de ¿quién? De Naín. Pero escuche, el caso de Lázaro fue en Betania. Y Betania está próxima a Jerusalén. Y es un camino como aquí Fusagasugá, de paso, entre Jerusalén y Jericó. Y aparte de eso, queda a los pies del Monte de los Olivos donde Jesús iba a orar. Fue un milagro público. ¿Sí? Y Naín, a lo contrario, es una aldea que solamente tenía un solo camino para entrar y salir, y estaba muy escondidito Naín. ¿Sí? Entonces se va a dar eso, en la cual ese milagro, esa señal poderosa, va a llegar, va a impactar. Y esto se va a convertir en un problema para los líderes religiosos que van a conspirar contra Jesús y contra Lázaro. Mis amados, encontramos, ya para concluir, que el milagro que hizo Jesús, lo encontramos que es el milagro llevó a una reacción de estas personas, que después buscaran a Lázaro, a Jesús, pero a la vez ver a Lázaro que ellos habían conocido y que habían llorado y que a la vez habían pensado entre ellos que llevó al milagro de darle la vista al ciego, podría también resucitar a Lázaro, y Jesús resucitó a Lázaro. Amén. Mis amados, ninguna conspiración, ¿sí?, va a prosperar contra Lázaro
ni contra usted. En el caso de Jesús, bueno, Él murió, pero no lo mataron. Él entregó su vida para redimir a la humanidad del pecado. La palabra dice que como cordero fue llevado al matadero y Él enmudeció. Ahí cuando habla de enmudecer es que Él no se defendió. Él no se defendió. No lo mataron. Él entregó su vida en rescate de muchos, va a decir más adelante la Escritura. Él se ofreció. Y encontramos, mis amados, que frente a esa realidad, ninguna conspiración, ¿sí?, va a prosperar contra usted, ni contra Lázaro, ni contra Jesús, porque Él entregó, se ofreció como sacrificio, contra usted como creyente. Permítame leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz. Y daba testimonio la gente. Ahora, ¿qué gente? Los que habían estado ahí, muchos acompañando a Marta y María en su duelo, pero después se convirtió en una resurrección. Y dice ahí, daba testimonio la gente que estaba con él, con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente ¿a quién? A recibirle. ¿A recibir a quién? A Jesús. Hoy puedes tú recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hoy puede ser el día para que tú le recibas. ¿Has escuchado el mensaje de ese Cristo poderoso que se entregó por ti y por toda la humanidad, por mí, para salvarnos? Para recibirle, porque habían oído que Él había hecho, ¿qué? Esta señal. ¿Has oído la palabra de Dios? A través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la vía pública, a través entre los parques, en fin. Si lo has buscado en este momento, ¿quieres recibir? ¿Quieres recibir? Encontramos que frente a ello nos dice la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 12 de Juan. Pero los fariseos dijeron entre sí, como respuesta encontramos, ya veis que no se consigue ¿qué? Nada. Todo obstáculo, todo impedimento que se levantó para que usted no creyera, toda evidencia que se levantó contra esta para que usted no creyera, no fue para nada. Usted llegó a los pies de Cristo. Y más aún, dice, mirad, el mundo se va tras Jesús. Y esa es nuestra oración. No solamente usted, no solamente yo, nuestros familiares, FUSA, Colombia, todo el mundo, se vayan creyendo para recibir a Jesús. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Eres consciente de ese Cristo poderoso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a dejar envolver por esos acuerdos de las tinieblas y de los que persisten obstinadamente en decir, yo no necesito de un Salvador, como estoy bien? ¿Qué vas a hacer? Iglesia, toda la artillería del infierno siempre va a ser apuntada hacia ti y hacia mí como hijos de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido por usted y por mí. No es en sus fuerzas,
ni en las mías. Nos revestimos de la armadura que es la oración, leer, meditar en la palabra y vivirla. Pero ese es someternos a Dios y resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Mi amado, esa victoria es de Cristo para usted y para mí. ¿En qué circunstancia te encuentras? En la cual el enemigo se levanta como ríos, como dice el profeta Isaías, pero el Espíritu Santo levanta banderas en victoria para usted y para mí. ¿Lo crees? La palabra de Dios dice que si alguno conspirare contra ti, porque conspiran, dice el Señor, lo harán sin mí, sin la participación de Dios. Y luego termina diciendo, y delante de ti caerá. Póngase de pie. Poderoso Santo de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que murió porque se ofreció. Tu palabra dice, por ese amor que tuviste hacia la humanidad, ofreciste a tu Hijo, y Él se ofreció en obediencia, pagando el precio sustitutorio de la paga del pecado, que es muerte, una sola vez para siempre. Y con esto no solamente venció el pecado, dándonos y ofreciéndonos el perdón, sino, como dice también tu palabra, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos, en la cual tenemos ese favor inmerecido. Gracias. En la cual Él es el único camino, verdad y vida. En la cual no hay mediador, solamente Cristo. En la cual no hay nombre de religiones ni de líderes espirituales, solamente el nombre dado a los hombres en la cual podemos ser salvos es Cristo. Si tú en este momento no has tomado tu decisión, porque es personal, de creer y tomar esa decisión, ahí donde estás, habla con Cristo. Dile: Jesús, aquí estoy. Necesito de esa obra que hiciste. Enfrento muchas luchas que me obstaculizan el creer en ti, pero he escuchado tu palabra y ahora creo en ti, Jesús. Perdóname a través de esa obra. Reconozco que soy pecador y que lo que yo haga es insuficiente para recibir lo que tú me das. Por eso me arrepiento y reconozco que a través de Cristo soy salvo, que Él murió, pero se levantó entre los muertos. Aquí estoy, Jesús. Recíbeme como hijo, hija tuya, tal como soy, confesando todo mi pecado, todo lo que he hecho, toda esa autosuficiencia. Perdóname, Jesús. Te coloco mi familia, te coloco mi vida. Quiero vivir para ti, porque tú moriste por mí. Por tu nombre te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Y coloco esta iglesia, mis hermanos. Mira cada lucha que enfrentamos, Señor. Pero tenemos la fe de que tú has vencido. Amén. Y esta es la fe que vence al mundo. Nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Gloria a tu nombre. En Cristo. Nuevas fuerzas para ese hermano y esa hermana. A través de Cristo. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Bendiciones.